con salarios anuales que no superan los 16 millones, que es la mitad de los colombianos aproximadamente, pues está una realidad que le exige demasiado. Vamos a observar eso detenidamente. ¿Qué nos puede exigir una sociedad? Lo primero, parte de mi generación nos pedían casa, carro y beca. Ese era como el objetivo que había que alcanzar. Si ponemos eso en términos de hoy, la sociedad actual, vemos que una casa de interés social, o sea, una BIS, vivienda de interés social, que tiene un metro cuadrado aproximadamente del costo para el Estado de 3 millones ese metro cuadrado, una casa de 50 metros cuadrados estaría costando alrededor de 120 millones de pesos. Entonces, en ese pensamiento es donde uno dice, listo, la sociedad me está diciendo a mí, debes tener tu casa. Y si es de 50 metros cuadrados, si es de 40, 120 millones. Pero si es de 50 metros cuadrados, pues entonces son 150 millones. Pero ¿cómo con un salario mínimo una persona va a poder acceder a eso? Entonces hay un problema entre las expectativas y la realidad. Hay una dificultad enorme entre lo que la realidad nos propone, nos exige y cómo nosotros como individuos podemos responder a esa realidad. Entonces, eso quiere decir que si una persona se ahorrara la mitad de su sueldo mínimo, lo cual es extraordinario y muy difícil con un salario mínimo, estaríamos hablando, sin hacer conversiones todavía económicas, que se estaría ahorrando 750.000. Que se ahorre 500.000, pues, pero siendo muy audaz financieramente. Incluso me atrevería a decir, viviendo con la mamá, con la familia, con todos. Solamente 6 millones de pesos ahorraría en un año. En 10 años serían 60. En 20 años serían 120. Pero la pregunta es, ¿quién tiene un contrato laboral hoy que pueda tener durante su vida 100, en este caso un ahorro de 120 millones de 20 años de trabajo? Para hacerse esa casa que es casa de interés social, que es BIS. Y aún hay que seguir ahondando el problema. Un carro, digamos el más económico de hoy, que puede ser un Kia Picanto, un carro pequeño, está alrededor de los 55, 60 millones de pesos. Quiere decir otros 40 salarios mínimos. O sea que tendría que trabajar para ese carro otros 10 años. Ahí ya tendría 30 años de su vida. Una persona normalmente trabaja 1.300 semanas, eso es lo que hay que cotizar para pensionarse. O sea que una vida productiva se calcula más o menos en 40 años. Pero ¿qué persona hoy tiene un contrato laboral que lo sostenga durante 40 años? Y ojo, todavía falta la beca. Es decir, todavía falta ingresar a la universidad. Esta persona no habrá acabado de pagar. Además, por lo siguiente, porque no hemos contado la otra historia, que es la historia del sistema financiero. Como no tienes el dinero, entonces te lo van a prestar, pero las tasas de interés van a ser muy altas, entonces vas a tener que pagar un costo, ya la casa no va a valer 120, sino que va a costar, depende de la tasa de interés, por el 0.7 o más. Ahora las tasas de interés están incluso al 1.1, 1.2. Quiere decir que una persona no le alcanzó la vida para cumplir ese sueño tan básico de casa, carro y beca, y no se ha reproducido. Entonces ahí va la otra historia. La otra historia tiene que ver cómo los animales buscan la supervivencia. Los animales buscan la supervivencia de dos grandes formas. La primera es reproduciéndose demasiado, poniendo huevos como las ranas, muchas, exageradamente, porque las inclemencias del clima, de los otros depredadores, se la consumen. Entonces se reproduce mucho para que queden unos pocos. O la otra forma es la forma del tiburón, que le apuesta todo al mejor tiburón. Incluso, pues obviamente compiten entre ellos, se comen entre hermanos y queda el hermano mayor, el mayor no, el más fuerte, como es la ley darwinista, y ese es el que supervive. Así se garantiza, o de alguna manera reproduciéndose demasiado, la supervivencia de una especie, o teniendo el mejor embrión que va a ser en este caso el mejor crío, que va a ser el mejor de la especie. Pero ¿qué tenemos en los humanos? En los humanos nos pasa el problema de que ya hoy
las personas no desean reproducirse a la velocidad que estamos. Quiere decir que en el año 2050, según los estudios demográficos, ya la humanidad quedará en 10.000 millones de humanos y empezará a caer. En algunos países ya la tasa de reemplazo ha empezado a caer. Es decir, ya las personas solo quieren tener gatos o perros o mascotas porque ya tener un solo hijo es un problema. Los cálculos económicos dicen que una persona normalmente en América Latina, para tener un hijo y llevarlo a la universidad y cumplir con las expectativas de clase media, debería tener por cada niño unos 350 millones de pesos. Quiere decir que ni siquiera una vida le alcanza. Y estoy hablando de la mitad de todos los colombianos. Ahora, ¿qué pasa con la otra mitad? La otra mitad, pues entre ingresos de un salario mínimo y 2 salarios mínimos, encontramos otros 20 millones de personas. Tampoco va a alcanzar. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene casa, pues tiene que pagar arriendo. O si no está pagando arriendo, está pagando la hipoteca, que acabamos de decir que es muy costosa. Entonces ese tema de la supervivencia nos deja en una pregunta, nos dice, bueno, la sociedad nos pide unas cosas, pero la sociedad no nos está dando las condiciones empíricas, fácticas, reales, para acceder a los fines que la sociedad me está pidiendo. Entonces, ¿cómo queda el ser humano? ¿Cómo queda el colombiano promedio? Queda frustrado. Entonces entramos a una realidad que nos lleva a la frustración, que nos lleva a la depresión y que nos lleva al estrés. Y no he dicho lo peor, porque lo peor es el desempleo. El desempleo entonces significa que la persona ni siquiera tiene el dinero suficiente para poder hipotecar y comprarla en hipoteca la casa. Y genera una competencia feroz, donde la persona que tiene que quedarse 40 años en el trabajo tiene que pagar por salarios bajos, porque si no ya hay alguien que está esperando quitarle el puesto. Entonces se crea lo que llamamos la precarización del empleo. Ese es un tema bastante grande, sin poner otros casos que ya he dicho en otras conferencias en las universidades, que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial y la revolución 4.0, es decir, la inteligencia artificial ha cambiado para siempre el tema del empleo. Entonces, eso nos deja en un tema pues bastante complicado, que es ¿cómo puedo yo ser feliz en la sociedad de consumo? Si la sociedad me dice, usted es feliz cuando consume, pero no me está dando los ingresos para consumir. Ahora es peor con las generaciones más jóvenes. ¿Por qué es peor? Porque como ya existen las redes sociales, entonces las personas se comparan directamente con la persona que tiene éxito y que lo muestra en las redes sociales. Entonces la persona que tiene éxito, por ejemplo, y va y alquila un yate y lo alquila por 3 o 4 días, pues ya tuvo que pagar 20 o 30 millones por ese alquiler. O ya es dueño del yate. Les pudo haber pagado 2, 3, 4, 5 millones de dólares por un yate. O le muestra al multimillonario, Elon Musk, dueño de un yate de 50 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la persona se va a comparar, nace como cualquier persona en un hogar pobre, en un hogar de clase media o en un hogar de clase alta, inmediatamente va a abrir el Instagram, va a abrir el Facebook o cualquier red social de turno y va a decir, si él tiene jet y si él tiene un Lamborghini y si él tiene esa mansión, yo también puedo tenerla. Pero resulta que no es tan fácil. Porque el que está mostrando esa riqueza puede que sea una riqueza acumulada, de lo que llaman los ricos viejos, porque ya hay una distinción. Los ricos viejos y los ricos que hicieron su dinero en 1 o 2 o 3 generaciones. O sea, los nuevos ricos, el dinero fácil. Entonces, claro, cuando la riqueza es vieja, lo que llaman el rico viejo, pues es porque ha venido herencia o porque ha venido de sus padres que son empresarios y demás. Entonces las comparaciones no son simétricas. La sociedad tiene un poder extremadamente grande sobre nosotros en lo que llamamos en economía la economía de la atención. A lo que le prestamos atención, decían los estoicos,
es en lo que nosotros nos convertimos. Y como ya prestamos demasiada atención al cine, a la propaganda, a la televisión, a las redes, ellos configuran nuestro cerebro para que nosotros querramos asumir ese estilo de vida. Pero ese estilo de vida que no vamos a poder pagar. Entonces nuevamente caemos en la frustración. La sociedad que nos dice, debemos ser exitosos. Y el problema del éxito es, ¿quién define qué es el éxito? El éxito lo define la sociedad, ¿cierto? Tener muchas propiedades, tener mucha riqueza, tener mucho poder, tener cargos ostentosos. Eso es lo que la sociedad nos dice. Y ese es el camino erróneo. Es un camino muy sencillo para ser infeliz. Porque el que tiene que definir qué es el éxito es uno mismo, dependiendo de sus circunstancias. Porque lo que nos enseña esta sociedad es a compararnos con el otro. Y esa comparación siempre va a ser completamente asimétrica. Asimétrica, ¿por qué? Porque cuando uno se compara con el otro, hay desventajas, por ejemplo, naturales. Cuando una persona nace con un problema genético, en Dos Quebradas había, por ejemplo, un niño con una enfermedad huérfana, lo llaman la piel de mariposa. Ya es un niño que nació con unas desventajas. Y si no estoy mal aquí en Risaralda, otro niño nació con los huesos de cristal. Ya son desventajas. El bebé cristal. Ya son desventajas naturales. Entonces, ¿cómo en una sociedad tan desigual esa persona que nace en un seno de una familia con bajos recursos, con una enfermedad huérfana, sin capital económico, sin capital financiero, sin capital relacional, sin capital cultural, sin poder ir a la universidad, cómo es que va a poder estar a la altura de las exigencias de la sociedad sin alma? Entonces, por eso le hemos llamado La sociedad sin alma. Es un libro que recoge unas experiencias, digamos, de mis enseñanzas por la universidad, en lo que tiene que ver con filosofía, con humanismo, con antropología, sociología, psicología, etcétera, pero que hoy es fundamental la lectura, porque nos pone alerta de qué mensajes nos manda la sociedad y cómo es que yo debo responder. Para que podamos conversar y hagamos preguntas y reflexiones en torno a esto, voy a lanzar lo que yo pienso que es la felicidad. La felicidad con F mayúscula, o sea, la felicidad eterna, perpetua, eso no existe acá en la tierra. Yo parto de esa base. La felicidad con mayúscula no existe, ¿cierto? O sea, la paz perpetua lo dejamos para la persona que muere, ¿cierto? La paz perpetua, descansa en paz perpetua, ya está en paz. La felicidad, en mis términos, lo que yo quiero defender en la sociedad sin alma, es una felicidad donde yo encuentro el equilibrio en medio de una vida que es como una función de seno. Es decir, que es una ruleta rusa, ¿cierto? Que unos días uno está con mucha euforia, con mucha dopamina, que el cerebro muy alegre, y otras veces el cerebro está frustrado, estresado, ¿cierto? Cuando tenemos que pagar servicios, por ejemplo. Cuando hay que pagar servicios, entonces, claro, uno queda down. Hoy estoy down, ¿no? Como dice la cantante. No. Entonces, como no es eterna, hay una forma que si pienso yo la felicidad con minúscula, y es tener el equilibrio. ¿Cómo yo me logro equilibrar? Entonces, en el libro recomiendo, vamos a estudiar algunos filósofos estoicos que puede uno hacer para mantener eso y cómo uno puede avanzar. Yo creo que para llegar a la felicidad hay otros dos caminos que son erróneos. El primero se llama la felicidad basada en el placer, porque el placer solo da dopamina y es muy esporádico y termina muy rápido. Entonces, la vida en el placer no es una vida que garantice una felicidad estable y duradera como la paz de santos, no, estable y duradera, no. Porque el placer es muy espontáneo y se quema muy rápido. La gente que consume drogas quema rápido el placer, la gente que tiene mucho sexo quema rápido el placer y se agota y quiere más, ¿cierto? La gente que quiere estafar al otro y eso le da placer tampoco dura mucho, etc. La otra forma de la felicidad es la felicidad basada en el éxito. Pues ya dijimos, el éxito, ¿qué significa eso exactamente, no? Porque el éxito lo mide uno en el barrio, el que tiene la fachada más bonita, el que acabó de cambiar de muebles, el que se fue para París y tomó la foto en París.
Pero si eso es éxito, pues siempre va a haber alguien peor que uno y alguien mejor que uno. Entonces, esa relación es asimétrica, porque apenas voltea uno para abajo y dice, mira, acabo de cambiar de auto, le pasa a la persona en un avión, en un jet privado, entonces no hizo uno nada. Entonces, la felicidad basada en el éxito, me parece que tampoco es la vía. Ahora, la felicidad basada en la tranquilidad del alma es lo que yo pienso que hay que buscar. Y hay muchos métodos para eso, pero por lo menos pienso que es importante ponernos de acuerdo en eso. Y para eso hay que hacer 3 reflexiones filosóficas. Una, la primera, la felicidad en términos del sujeto, o sea, la felicidad subjetiva. ¿Qué significa eso? Yo, como John Freddy Zuluaga Duque, ¿qué pienso que es la felicidad? Eso en términos subjetivos, ¿sí? Yo, desde mi construcción mental, desde mi cultura, desde mis valores, desde lo que estudié, desde la experiencia, desde lo que tengo. Y eso ya cambia con cada persona. O sea que en ese sentido hay 8.000 definiciones de felicidad subjetivas, 8.000 millones por cada persona que hay, ¿no? Jesús dice, la felicidad para mí es esto, ¿cierto? Marta, doña Gladys, Paula, Alexandra, Sofía, dicen, la felicidad para mí es esto, subjetivamente, ¿cierto? ¿Sí? Subjetivo. A mí me causa mucha felicidad estar tomándome un café en mi casa lloviendo, cayendo la lluvia, y yo viendo que mi esposa y mi hija están ahí cerquita. Entonces son 2 lloviendo con la lluvia y lloviendo con mis hijas que están bien. Esa es una forma muy básica, ¿cierto? Ahora, sigue el otro nivel más complejo. El nivel más complejo es el nivel intersubjetivo. El intersubjetivo es el nivel de felicidad cuando lo que la sociedad me dice que es felicidad, ¿sí? Por ejemplo, la gente podría decir, felicidad, y usted en el mismo trabajo, y lleva 20 años en el mismo trabajo tan monótono, tan aburrido, usted no se cansa, qué pereza, cambia de trabajo, y gana lo mismo, ¿sí o no? Porque es la felicidad intersubjetiva. Y usted es feliz en esa misma casa, y en ese mismo barrio, y con esa misma gente. Eso es lo intersubjetivo, lo que la sociedad a mí me mantiene diciendo y golpeando la cabeza, diciendo, ser feliz es esto, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita está la costumbre de salir cada vacaciones, ¿no? Pues nosotros profesores tenemos muchas vacaciones, pues porque si no se nos estallaría la cabeza, ¿cierto? Uno atiende a 200, 300 estudiantes al año. Entonces se nos estallaría la cabeza, imagínense. Y en la universidad es el doble porque es por semestres. Entonces tenemos que descansar porque no nos quemamos. Pero si uno cada que termina tiene que coger el auto o el avión, no va a alcanzar ningún dinero, no va a poder dar dinero para tener tasa interna de retorno, no va a poder invertir, no va a poder meter plata en la bolsa. Porque la sociedad nos está diciendo inmediatamente, ¿a dónde va a ir estas vacaciones? Ya lo condicionó a uno. Y si uno dice, no es que me quiero ahorrar estos 3, 4 millones, no va a poder, porque ¿a dónde fue? Es un condicionamiento completo, ¿no? Es como cuando una persona termina de estudiar la universidad, no está en grado 10 y le preguntan, ¿y qué va en la universidad? Y no se ha graduado de la universidad, ¿y qué va a hacer de especialización? No ha terminado la especialización, ¿y qué va a hacer de maestría? Y no ha terminado la maestría, ¿y qué va a hacer de doctorado? Y no ha terminado el doctorado y sigue. Entonces, o sea, la sociedad estresa demasiado. Ese es el nivel intersubjetivo. Entonces, a veces hay que saberse distanciar de las personas y decir, espera un momentico, concepto de felicidad es su concepto de felicidad. Fíjate que yo me senté a pensar mi felicidad porque el tema de la felicidad es tan serio que uno tiene que sentarse a pensar en eso. ¿Sí? Los estoicos tenían un diario donde ellos escriben los agradecimientos diarios. ¿Por qué me siento agradecido hoy? Eso hay que hacerlo, ¿cierto? Porque tengo comida, porque pagué los servicios, porque tengo mi casa. Bueno, y si no tiene eso, pues ¿por qué siente agradecido? Bueno, pero el tema de la felicidad objetiva, en términos ya humanos, es más complejo. ¿Por qué? Puede ser uno feliz sin agua potable, puede ser uno feliz sin atención médica, puede ser uno feliz sin tener comida para uno y para la familia. Puede uno ser feliz enfermo y que el sistema de salud no tenga una pasta para darle, por ejemplo, como ocurre en el Chocó, en la Guajira. Puede uno ser feliz si la sociedad no le está dando las condiciones materiales para ser feliz.
ahí sí es más complejo. Entonces, como sociedad yo pienso que debemos trabajar para lograr que la felicidad en sentido objetivo se cree en unas condiciones mínimas. Empleo, salud, educación, vivienda, ¿cierto? Que la felicidad en términos intersubjetivos uno aprenda a pensar la familia, la sociedad, que le dice a uno que es feliz, y uno mismo, que es la subjetiva, defina que es feliz. Arranco con la primera para que podamos charlar. Primera definición de felicidad, sencillita, Epicuro de Samos, hace 2600 años. Si no hay dolor en el cuerpo, o si el dolor es débil y se puede controlar, y si no hay algo que te perturbe en la mente, eres feliz. No hay que buscar nada más. O sea, la definición de la felicidad en esos términos es de una simplicidad. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? ¿Qué más? Bien pueda. La felicidad en términos en términos de Epicuro de Samos es fundamental. Escribió un ensayo que se llama La Carta a Meneceo, porque él tenía un jardín donde filosofaba y filosofaba sobre la felicidad, y Meneceo, un discípulo, le preguntó una vez, y entonces Epicuro, ¿qué es la felicidad? Y él habló del cuadrifármaco de la felicidad. Él decía, primero, no temer a los dioses. Si usted le teme a Dios, ya está infeliz. ¿Por qué no le teme a Dios o a los dioses, en el caso de que creían los dioses del Olimpo? Y Epicuro pues responde, pues muy sencillo, o no existen, pues no le ponga cuidado porque no existen, o si existen, ellos no le están poniendo cuidado a usted, porque usted está sufriendo y no van a hacer nada, entonces no le tema a ellos, primero. Segundo, no le tema a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la cesación de las sensaciones. Entonces usted, ¿cómo le va a temer a la muerte? Y existen dos posibilidades en el caso de Epicuro. O existe vida después de la muerte y usted hizo las cosas bien, pues ¿por qué va a temer? Va a tener una recompensa, ¿sí o no? O no existe. Ahora, si hizo mal durante sus cosas y la vida eterna existe, ya es otra cuenta, ¿cierto? La tercera regla de la felicidad es maximizar el placer y lo bueno y minimizar el dolor. Bueno, después de esta reflexión, porque no quiero ser un monólogo, pues no sé qué quieran compartir.